Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros una vez más, los domingos de 10 a 11 por este canal 27 de RNN. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo este momento con Armando Paino Enrique Dager, director ejecutivo del Fideicomiso 2 Sostenible. Hoy vamos a hablar de fideicomiso, pero de un fideicomiso específico. Fideicomiso 2 Sostenible. Bienvenido, Armando Paino. Muchísimas gracias, Ezequiel. Luis Manuel, un honor para mí estar en un programa de asunto económico, a pesar de mi pequeño conocimiento en la materia. Yo te conocía como Paino, pero ahora te vamos a decir Armando Paino, ¿está bien? Como usted quiera. Tú eres abogado, si se quiere joven. Sí, sí. ¿Cómo caes tú en la función pública? O sea, ¿cómo te motiva a ser un funcionario público? Es una de las preguntas, pero sobre todo, ¿qué es el Fideicomiso 2 Sostenible? Sí, bueno, nosotros nunca habíamos participado en ningún tipo de función pública, pero realmente siempre con una vocación o un deseo de hacer el trabajo. He estado involucrado en política, vamos a decir técnica, apoyando desde muy joven en temas en el Partido Revolucionario Dominicano, después apoyando al presidente Luis Abinader en los equipos técnicos y de políticas públicas. Siempre un interés a veces de querer mejorar las cosas y luego de más de 20 años de ejercicio privado, cuando me llegó el turno al bate, ya se acaba el tema de criticar. Te llamaron. Tocó la hora de comenzar a dejar de criticar o de opinar y entrar en la acción. ¿Qué hiciste antes de ser funcionario? Bueno, yo he sido abogado en ejercicio, tengo ya 16 años con mi propia firma de abogados. Anteriormente también trabajé en 2 firmas de abogados importantes de la República Dominicana, muy conocidas, Pellerano y Herrera, y lo que era Steele, Hector and Davis, que ahora es Squire Sanders. Realicé mis estudios en Inglaterra, en Derecho de los Negocios Internacionales, y también realicé estudios en Francia. Y he estado involucrado siempre en la práctica y en actividades involucrados, sociales y de ayuda, temas del medio ambiente y temas de educación, colaborando, y tocó el llamado. ¿Siempre te motivó el medio ambiente? Siempre, siempre. O sea, no ha sido lo que he llevado en mi carrera de ejercicio, digamos, como prioridad, aunque siempre hay un componente ya en los temas corporativos. Yo he estado más en la parte de armar proyectos y financiamiento de proyectos, temas de grandes negociaciones, adquisiciones y fusiones, pero siempre hay un componente, obviamente, en cualquier transacción de este tipo, hotelera, de bancaria, hasta bancaria, de generación de electricidad que hemos trabajado, y siempre hay un componente, sí, de cumplimiento medioambiental, pero no, sí estuvo involucrado en asesorar proyectos como la Ley de Aguas y proyectos involucrados en la implementación de la Ley 6400 en sus inicios, y con una vocación personal hacia eso, hacia la protección del medio ambiente y la conciencia de la importancia que tiene esta como isla que somos y en el mundo. Fideicomiso 2 Sostenible. Bueno, Fideicomiso 2 Sostenible es un fideicomiso que surge en ocasión de la promulgación de la Ley 225-20 de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento. Es un fideicomiso creado por ley. Tiene características especiales porque es el primer fideicomiso público-privado que entra en ejercicio en operación en la República Dominicana. Y por público-privado, muy importante resaltar, sobre todo por su gobernanza. La misma ley, el mandato de la ley, ordena la creación de un consejo, utiliza la figura del consejo directivo, y este consejo directivo está conformado por 8 miembros. El presidente es el ministro de Medio Ambiente, que lo preside, como también la ley le da la calidad al medio ambiente de órgano rector de todo el sector de residuos sólidos, que es la innovación, digamos, una de las innovaciones que nos trae esta nueva ley. Y también está el Ministerio de Hacienda,
y en la municipalidad representado por el presidente de la Liga Municipal Dominicana y el presidente de FEDOMU, que es la Federación Dominicana de Municipios. Ahí están conglomerados todos los alcaldes del país. Hay un representante privada. Entonces, de la parte privada tenemos a un representante o una representante de la Asociación de Industria de la República Dominicana, en este caso Circe Almanzar, su directora ejecutiva, y una representante de Ecored, representada por su vicepresidenta legal, que es Dani Heredia. Ecored es el gremio que une a todos los empresarios y empresas con vocación a la protección del medio ambiente. Y un séptimo representante que es nombrado por decreto, está a la espera de emitirse ese decreto, que es representante del sector de gestión integral de residuos. Y nosotros, que ocupamos la Secretaría General con voz pero sin voto en el Consejo, y además somos el brazo, digamos, ejecutivo de ese Consejo. ¿Por qué sin voto? Bueno, es muy común que quien ejecuta los mandatos en un consejo, en una gobernanza de este tipo, es muy común que tú no vayas a votar por las iniciativas que tú vas a tener que ejecutar. O sea, el consejo decide las acciones y la dirección ejecutiva es que la ejecuta. Entonces, es bien estándar en una gobernanza que el director funja como secretario, presente las propuestas, pero deje que los otros miembros sean los que deliberen y decidan. Ya. Ok. Los proyectos que yo he visto de residuos sólidos hasta ahora, dos, que es el de Robinson Cano, y creo que va a empezar uno, creo que va a empezar ahora el proyecto, que es de la familia Risek y Villanueva Suet. Sí. ¿Eso están dentro de ese fideicomiso? Sí, mira, es bueno explicar un poco el contexto en que estamos ahora mismo. La primera reunión del Consejo fue en el pasado mes de enero. Ya hemos tenido 2 reuniones, tendremos una tercera en el mes de marzo, a principios de marzo, tenemos nuestra tercera reunión. Pero la ley viene ya implementándose desde hace aproximadamente 14 meses. Ya se había hecho el reglamento de aplicación que fue emitido, el reglamento general de aplicación de la ley, que fue mediante decreto del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, y fue en el mes de mayo. Posterior a eso, la ley ordenaba la realización al Ministerio de Medio Ambiente de un diagnóstico de todo el territorio nacional de la situación de los residuos. Y eso fue hecho conjuntamente con la JICA, que es la cooperación japonesa, la cooperación internacional japonesa, y ese estudio, ese diagnóstico, fue presentado en el mes de septiembre de este año. Ese estudio nos revela la situación, sobre todo de la disposición final de los residuos de República Dominicana, donde se identificaron legalmente, o sea, existentes bajo una operación autorizada, de que existen 240 sitios de disposición final en todo el territorio nacional, y de los cuales aproximadamente 235 no cumplen con ningún requisito. Son básicamente botaderos donde no se da ningún tratamiento a los residuos. Hay otros 5 que tienen cierta forma de tratamiento. Eso ha llevado a identificar también el diagnóstico a que muchos de ellos están en zonas donde contaminan ríos, costas, manglares y aguas subterráneas con los lixiviados. Todo ello ha llevado a la conclusión, al mismo Ministerio de Medio Ambiente, a identificar que estamos frente al principal problema medioambiental de la República Dominicana. Ya ha sido declarado así e identificado. Y con la implementación de la ley, como les digo, se forma el fideicomiso, pero hay una realidad existente, que es que esos sitios están operando actualmente y hay un mandato de la ley, de la misma ley, que ordena que se puede hacer un plan o un programa de regularización, de planes de regularización de los sitios existentes. Y eso tiene mucha lógica, porque ustedes saben, lo han visto en la prensa, cada vez que se habla de un sitio de disposición final nuevo, surgen cuestionamientos acerca de las comunidades donde pues genera mucha inquietud que sitios nuevos. Entonces, dentro de la solución a este gran problema, el Ministerio identificó como órgano rector, tratar de ver cuáles de los 240 existentes pueden regularizarse.
remediar el daño ambiental que pueda existir y continuar operando a futuro bajo, digamos, los estándares que establece la ley, que son estándares internacionales. Proyectos como el de San Francisco de Macorís son concesiones previas a la ley. La familia Risek tenía esa concesión por más de 8 años, tanto de recogida, ellos son de esa comunidad de San Francisco de Macorís, y lo que están haciendo es regularizándose la concesión existente previa, que hay un tema de derechos adquiridos, o sea, hay que respetar eso, constitucionalmente tenemos esa obligación, entonces hay un tema de derechos adquiridos, y ellos lo que están haciendo es regularizando, llevando el proyecto, el manejo que ellos tenían a los estándares que, como le digo, son de la ley. Y es un proyecto muy interesante, un proyecto que va a ser un referente, porque es una planta de valorización donde por primera vez en República Dominicana los residuos sólidos van a ser transformados en CDR, que es combustible derivado de residuos. Ese combustible, bajo un proceso que se va a hacer industrial, además de la valorización de plástico, metales, cartón y vidrio, esa valorización, papeles igualmente, esa valorización que se haga va a permitir generar un combustible que puede ser utilizado en una serie de calderas industriales en la República Dominicana y sustituir carbón o coque por un producto local. O sea, vamos a no es una planta de biomasa, pero viene siendo un carburante. Correcto. Un carburante que tiene un buen contenido calórico y en una coyuntura muy especial donde los precios del carbón a nivel internacional están disparados, es un producto sumamente interesante para la industria dominicana poder sustituir y utilizarlo. Eso va a ser un referente. El proyecto está bajo ya iniciados los trabajos y entendemos que se nos ha dicho que para el mes de agosto, septiembre, ya estará operando y estaremos generando combustible en República Dominicana para la industria dominicana como un sustituto que ellos han estimado que puede ahorrarle al país más de 20 millones de dólares al año cuando esté en operación completa en sustitución de combustible. Es un proyecto a larga escala que en 5 años plantea una inversión de más de 180 millones de dólares. Sí. El de Robinson Cano también era un proyecto que estaba previo a ahí, es una planta recicladora, es otro tratamiento. Aquí hay, son cosas que uno va descubriendo mientras va trabajando, pero en el país hay más de 35 empresas, tú conoces algunas de ellas, Ezequiel, que trabajan el tema de reciclaje y valorización. Esas empresas igualmente uno tiene que respetar esa existencia y hacen una labor ambiental, o sea, probada. Entonces ellos simplemente van a tener que hacer eso mismo, un registro y una regularización. Esos son los sólidos nada más. La materia, la basura orgánica no la van a tocar. No. Eso es solo, por eso es una planta recicladora. Correcto. Sí tienen planes, una inversión de más de 16 millones de dólares, tienen planes de expandirse, pero ellos van a aprovechar sobre todo los plásticos, como hemos dicho, los cartones, los vidrios, y aprovecharlo y ya se irá regularizando la disposición final en un relleno de los orgánicos. Pero es otro proyecto también que se motiva y se origina o sea, por la nueva normativa, la seguridad jurídica, porque no debemos escapar a la realidad. Nosotros tenemos una deuda histórica de décadas con el medio ambiente y con el manejo de los residuos. Aquí no ha habido nunca una política de ningún gobierno o de ninguna autoridad, una política nacional. La ley, la bondad de esta ley y de estos nuevos instrumentos que crea la ley, es que anteriormente tú tenías 340 distritos municipales y municipios, y cada municipio tenía su propio manejo. Ellos son los dueños del lugar que escojan como vertedero. Sí, pero lo importante es la política. O sea, no había una política coordinada nacional de cómo manejar. Estaban muy dispersas las políticas. Entonces ahora la ley, al darle la calidad a medio ambiente, en adición a las facultades de la ley 6400 sobre gestión ambiental y sobre medir el impacto ambiental del proyecto, le da la calidad de órgano rector al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, eso permite que podamos, a nivel de gobierno, crear una política nacional unificada de cómo manejar de manera integral los residuos. Y eso se hace
se está instrumentando a través del SINGIR, que es el Sistema Integrado de Gestión de Residuos Sólidos, en la cual participa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Medio Ambiente, que lo preside, el Ministerio de Hacienda, FEDODIM, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales, la Liga Municipal, FEDOMO, y de ese conglomerado va a salir en los próximos meses el Plan GIR, que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y ahí tendremos la visión completa. En adición a esto, porque los ayuntamientos quedan con un rol, son los dueños del territorio, son los que realmente están enfrentando el problema. Hay un mandato también que los obliga a ellos a crear sus propios planes municipales de gestión integral de residuos. Entonces ya, bajo la directriz del Plan GIR, los municipios harán sus planes municipales y el fideicomiso juega un rol de, digamos, brazo y apoyo financiero y ejecutivo, sobre todo es del sistema de gestión integral, o sea, hacia donde debemos ir, pero con una prioridad inicial en los sitios de disposición final y en la logística de estaciones de transferencia y de plantas de valorización. O sea, el municipio queda a cargo de todo lo que es la recolección y aseo urbano y trabajando igual conjuntamente con el fideicomiso busca poder tener rellenos sanitarios o plantas de valorización que cumplan con los estándares de la ley, y la misma ley faculta o obliga, mejor dicho, al fideicomiso a dar apoyos financieros a esos sitios de disposición final para que sean viables financieramente, para que puedan haber sostenibilidad. Y esa figura es el tipping fee, o la tarifa de vertido. Es una de las figuras principales que ha generado tanto interés ahora, porque el fideicomiso pagará esos tipping fees por cada tonelada vertida que se haga conforme a los estándares de la ley. Como es un fideicomiso, yo te voy a hacer una pregunta en el próximo segmento. Si tú la tenías, vamos a dejarla para el próximo, ya no hicieron el corte. No, bien. Vamos al corte, amigos. En Agenda Económica conversando con Armando Paino Enrique Dager, director ejecutivo del Fideicomiso Dos Sostenible. Manuel, tú ibas a hacer una votación. Bueno, por los dominicanos, hoy es domingo, que Dios me lo bendiga. Mira, Paino, el tema de los fideicomisos es un tema muy nuevo. Y además se ha convertido en muy controversial ahora con el asunto de la planta esta. Entonces, la relación que había antes de los ayuntamientos eran contratar compañías que hicieran la recogida de basura y lo tiraran en un vertedero. Inclusive, tú estás hablando de plantas de reciclaje, que seguramente yo he oído de una de Bonao, y después recientemente salió lo de San Pedro de Macorís, y ahora que estamos hablando de la de San Francisco. Ezequiel habló de residuos sólidos y de residuos orgánicos, y que una cosa, esto sería para residuos sólidos, pero no para residuos orgánicos. Entonces es bueno que se entienda qué es eso también. Y que se entienda también, si es un fideicomiso por municipio, por ejemplo, si es un fideicomiso como es lo de la planta, ¿no? La que es una planta y va a haber otra planta y otro fideicomiso por otra planta. Entonces, si es un fideicomiso por municipio donde va a participar el sector privado, ¿y qué función hace el sector público? Que son los ayuntamientos, se supone lo que van a trabajar en eso, ¿no? ¿Y cómo se va a financiar? Porque tú hablaste de un financiamiento ahí que uno no ve de dónde sale el dinero y cómo es que se financia, ¿no? Ya está dada. Bueno, sí, definitivamente la figura del fideicomiso es relativamente nueva en República Dominicana. Apenas tenemos 10 años de una ley que ha tenido mucho éxito en el sector de la construcción. Sí han existido fideicomisos públicos previos. Este fideicomiso surge en base a un consenso con el mismo empresariado, con los mismos sectores, en base a la ley.
Y ahí es importante aclarar, es un fideicomiso nacional, o sea, va a cubrir todo el territorio nacional y se va a nutrir de unos, inicialmente, se está nutriendo ya, porque se está ejecutando unos fondos especiales que la misma ley determinó, que es una contribución especial que van a hacer las sociedades comerciales, todas las sociedades comerciales de la República Dominicana, o que están haciendo ya, porque ya desde el pasado mes de junio está en aplicación. Y esa contribución es en base a un rango establecido en cuanto a los ingresos brutos de las sociedades. Una empresa que tenga más de 100 millones de pesos de ingresos está obligado a pagar anualmente 250,000 pesos como contribución especial. Una empresa que tenga entre 50 y 100 millones de pesos de ingresos debe hacer contribuciones de 90,000 pesos anual, y la escala va reduciendo hasta una empresa que no tenga ingresos, pagar 500 pesos al año. ¿Y cómo se tributa eso? Esa contribución tiene que pagarse al momento de que las empresas presenten su declaración jurada de impuestos sobre la renta anual. Es un pago anual y es una ventanilla, es un proceso mecánico ya, o sea, cuando vayas a pagar y hacer tu declaración jurada. De la Dirección General de Impuesto Interno. La Dirección General de Impuesto Interno capta los fondos, lo tiene la obligación de traspasarlo inmediatamente, como se está haciendo, a la Tesorería Nacional, y la Tesorería, ahí es que se exige que fuera por un fideicomiso. Esos fondos van a ese fideicomiso y ese es, vamos a decir, uno de los objetivos esenciales del fideicomiso, administrar esos fondos de manera efectiva para la solución de los fideicomisos. El mandato es de la ley. Sí es expreso de la ley de que obviamente hay una municipalidad que es la dueña del territorio y la que tendrá siempre un rol primordial en esto. Incluso dentro del plan de regularización lo que plantea es los ayuntamientos que quieran seguir operando su disposición final, bueno, regularícense en base a la ley, apliquen al fideicomiso, y si Medio Ambiente y el fideicomiso verifican que están ya en cumplimiento de los estándares, que son unos estándares técnicos, entonces realizan la contribución. Le suministran los recursos en base a esa masa de recursos que va a ir entrando anualmente. Perdón, te interrumpo rápido. ¿Ese municipio va a recibir de acuerdo a las empresas que están en su municipio? No, ¿o es general? No, es general. De acuerdo a las toneladas que reciba en el relleno sanitario o planta de valorización que ponga en funcionamiento. Ya. Que es lo que llamamos la tarifa de vertido o tipping fee, que la gente le dice, que es por el término en inglés. Sí. O sea, si los valores establecidos están en la ley, o sea, se incluyeron los montos, incluso los precios base. Entonces te dice, bueno, aproximadamente $5 por estaciones de transferencia por cada tonelada, $10 por relleno sanitario y $20 por planta de valorización. Entonces hay un proceso obviamente de fiscalización que se hace. Esta gente tiene su relleno sanitario, están manejando los lixiviados de manera apropiada, tienen controlados los lixiviados, han establecido una membrana de protección para que los lixiviados no se infiltren en las aguas subterráneas, rellenan o tapan con material específico mientras va virtiéndose los residuos. Bueno, tú cumpliste, tú estás remediando, o sea, esos residuos, lo estás procesando de manera correcta. Entonces, bueno, fueron 100 toneladas diarias. Bueno, aquí está mensualmente o bimensualmente tu pago por las 100 toneladas diarias que manejas. Pero que al ayuntamiento. En ese caso sería al ayuntamiento si se regulariza. Y cuando tú dices alianza público-privada, ¿dónde está lo privado ahí? No. Le dije que puede el ayuntamiento. Ahora, la realidad es que si vemos la situación y la deuda histórica que tenemos, la inversión privada es la inversión necesaria para mejorar todos los sitios de disposición final que requiere para manejar las más de 15,000 toneladas diarias de residuos. Es una inversión que los ayuntamientos y probablemente ni el Poder Ejecutivo tenga los fondos suficientes para poder hacer esas inversiones. O sea, le mencioné $16 millones en una planta recicladora, $180 millones. Son inversiones significativas. Entonces ahí la ley lo que dice es, si entra la inversión privada, debe ser bajo una figura de alianzas público-privadas, contratos de concesiones, o sea, da varias opciones. Y ahí el mandato del fideicomiso es bajo un proceso transparente de licitación, donde puede seguir jugando un rol el ayuntamiento. Lo va a seguir, pero un rol hasta activo dentro de la operación
pero ya con participación privada, el sector privado hace la inversión y recibe como retorno parcialmente, porque hay otras fuentes de generación de ingresos, como son los residuos valorizables, que le tengo que explicar esa parte de su pregunta. Entonces ahí comienza a hacer un sentido de una viabilidad financiera al proyecto. El error que teníamos en otros proyectos similares que se hicieron o en otros programas similares es que se entendía que los residuos eran una materia prima y per se, simplemente por tú valorizar esos residuos, tú obtenías una rentabilidad. Entonces ahí es que entra la pregunta de Ezequiel, que conoce el tema y por eso me hace la pregunta, pero es bueno que el público y usted entienda. Tú tienes residuos sólidos urbanos y digamos tú tienes sobre la mesa 100 toneladas, pero de esas 100 toneladas hay diferentes tipos de residuos, porque vienen todos mezclados. Ahí tenemos plásticos de diferentes tipos, tenemos papel y cartón, tenemos vidrio, tenemos incluso material inerte de construcción que llega, madera, etcétera, y tenemos metales. Quitando la madera, esos 4, ya hay un mercado para ellos, o sea, no solo local, sino internacional. Los metales es una industria. Nosotros exportamos cientos de millones de dólares de metales al año a China. Los plásticos también. Y en el momento en que estamos históricos, los plásticos le llaman oro casi, porque los precios internacionales del plástico para ser reusado, reciclado. Y hay diferentes plásticos. Hay diferentes plásticos, el plástico duro, el PET, el conocido PET, que es el de las botellas. Todo eso tiene un valor valorizable. Y si te entregaran solo eso, fuera un negocio rentable. El problema es que tú quedas con un 80% de residuos orgánicos, como Ezequiel bien dice, e inertes, que a la fecha, si no es bajo un proceso de valorización como este tipo de plantas que son sumamente costosas, lo único que tú puedes hacer es disponerlos en un relleno o en un destino final. Enterrarlos. Orgánico, vegetales, frutas, comida. Que eso sirve para abono también. Eso arroz viejo. Los cortes de las podas sirve para abono y está comenzando a crearse, en San Francisco, California, hay todo una tendencia es que se llama, ¿no? Compostaje. El compostaje, el compost. Pero realmente ya va avanzando, porque es que esto va a una velocidad a nivel mundial, la tecnología va avanzando mucho. Hace 5 años cualquier especialista te decía, es que es demasiado caro, hacer compost es demasiado caro. No hay forma y entonces hay que agregarle químicos que le faltan para poder ser un abono usado industrialmente. Bueno, lo puedes usar para el césped, para los campos de golf, pero era muy limitado. Ya hay una tendencia que se está mejorando, pero todavía aquí ese compost no es utilizado, no hay rentabilidad. Entonces tiene que ir a un relleno o tiene que convertirse en CDR o como hacen en Alemania, que lo incineran y lo vuelven energía. En Alemania y en otros países, todos bajo tecnología muy cara. Entonces, bajo esa estructura, sin un tipping fee, que es una figura que se utiliza en todo el mundo, o sea, no es algo que nosotros no inventamos. O sea, incluso el tipping fee que se estableció aquí es un reto para nosotros, porque tú te vas a Alemania, que el 90%, 95% de los residuos de ellos, entre el 90 y el 95%, va a plantas de valorización, pero esas plantas reciben entre 120 y 130 euros la tonelada. Ahora, la gente no entiende lo que es una planta de valorización. Claro. Una planta de valorización es tan sencillo como un proceso industrial que tú tomas los residuos y los transformas. Puede ser en generación, los peletiza, los vuelve un combustible como el CDR, combustible derivado que lo peletiza y lo compacta y se transforma en una briqueta que puede ser tirado en una caldera industrial y tiene poder calórico y puede sustituir. Igualmente, o lo usa para hacer otro producto. Hay plantas de valorización para plásticos que lo que hacen es transformar el plástico y volverlo nuevamente materia prima para que se pueda usar para nuevo plástico. Es una planta de Una pregunta. Cuando yo viajo carretera en los Estados Unidos, yo veo algunas veces en áreas, montañas, que uno sabe que son de basura. Esa basura orgánica.
Eso es produce gametano. lo que voy, ¿no? Eso es la orgánica. Sí. El compost, ¿no? El residuo, no, porque el compost ya tiene un proceso. Ese es básicamente... ¿Y para qué lo mantienen y lo hacen ahí? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de tener? Para que produzca gametano. ¿Eh? Ese produce gametano. Sí, pero si tú ves una planta ahí, pues tú no ves nada, tú nada más lo que ves. Bueno, pero el una gametano montaña se de basura. canaliza y se almacena y entonces se hace una planta eléctrica de gametano y te mete 50 megas fácil. Se utiliza para gas metano. En otros casos simplemente se entierra y se deja que se petrifique ya y se consuma. Porque algunas veces, porque es que es medio complicado esto, ¿tú entiendes? Un poquito. O sea, el fideicomiso es algo completamente divorciado de las alianzas pública y privada. Sí. O sea, no se puede, ¿qué te digo? Tratar de identificar una cosa con otra. O sea, una alianza pública y privada puede ser que sea para un municipio, pero el fideicomiso es para todos los municipios. Es un fideicomiso en general. Correcto. No es un fideicomiso por municipio. Correcto. Es como si fuera la Liga Municipal Dominicana, ¿no? ¿Verdad? Que es básicamente para problemas de desecho de sólidos, ¿no? Que es algo muy importante y muy interesante. Ahora, ese componente técnico va a incluir también el componente educación, porque hay un elemento en este país, tú tienes que educar, ¿no? ¿Verdad? Para que eso tenga resultados, al fin y al cabo también. Tú ves, yo viví mucho tiempo en Europa y tú tenías que poner el desecho de una cosa en uno, el desecho de otra cosa en otro, y otro desecho, entonces uno iba y en tu edificio habían 3 o 4 y lo zafacones. saca cuando te indiquen. ¿Eh? Y lo saca cuando te indiquen. Sí. No cuando tú quieras que lo pone en la acera. No. ¿Eh? No, lo usted me hizo trampa, usted se leyó la ley y decía que no sabía. Usted se sabe la ley. No, miren, lo que ocurre, o sea, como usted bien dice, esto es una ley de gestión integral de residuos. Y la gestión integral de residuos va desde la fuente hasta el destino final y el incentivo a la economía circular, que es que todos esos residuos puedan volver otra vez a la economía y volverse materia prima y no tener que utilizar materiales vírgenes, como se llama, para seguir llenando el mundo de más plástico y demás elementos contaminantes. Entonces, sí, el mandato es este. Nosotros lo que pasa es que ante el diagnóstico tan preocupante de los sitios de disposición final, estamos tratando de priorizar la emergencia. Pero el fin de la ley es ese mismo, es poder manejar de manera integral los residuos en todos los municipios. Y hay un componente y un mandato educativo, porque nosotros tenemos como sociedad que cambiar nuestra relación con los residuos, con la basura. No puede ser, y lo repito una y otra vez, que cada vez que llueve en este país, la gente vea eso como una oportunidad para poner las funditas de basura en la cuneta y que el agua se la lleve. Sí. Podremos tener las mejores plantas de valorización, los mejores rellenos, los mejores camiones, y no cambiamos esa cultura y vamos a continuar viviendo con las limitantes y los problemas. Los otros días pasaron ahí, que yo no sé si tú lo viste también hace 2 o 3 días, un video, un carro de policía o una camioneta de policía tirando neumáticos en un río, en una carretera. El peor de los residuos. Pero tú te imaginas, y eso es la policía. La policía. Sí, pero entonces, hay una ignorancia de parte de pero ellos. bueno, pero no puede ser cuando tú eres autoridad. Entonces, ¿qué tú le dejas a los otros? Bueno, está bien, pero que hay una ignorancia de ese policía. Es lo que yo te digo. No es un mandato de la jefatura. No, es la educación. Definitivamente. Y hay que trabajar en las escuelas, hay que lograr que por fin se incluya en el pensum educativo la materia de medio ambiente, incluyendo los temas de calentamiento global y residuos, porque es un tema de que tenemos que cambiar esa cultura. Hay que trabajar el barrio, hay que empoderar a la gente y hay muchos proyectos y los estamos comenzando a elaborar y estamos ejecutando unos proyectos pilotos para eso mismo. Si no empoderamos a los líderes comunitarios y que comiencen a hacer centros de acopio y que comiencen a aprovechar los residuos que ellos mismos generan, no va a haber el cambio que necesitamos. Nosotros estamos trabajando
un proyecto piloto en La Romana con escuelas. Estamos ya trabajando, o sea, de que si Dios lo permite, en el mes de marzo tenemos el primer centro de acopio en Domingo Sabio, primicia aquí. Tendremos para involucrar a toda la comunidad y entender que los residuos no son un enemigo, sino un potencial fuente de ingresos comunitario. Ahí te iba a decir, vamos al corte, pero para que no se me olvide, hay una empresa en Santiago que tú visitaste que tiene un asunto que él dispone de unos productos como guantes, plásticos, lo de los neumáticos usados, el FON, que ese es un asunto que, o sea, ¿qué tanto poder va a tener el fideicomiso para eso? ¿Y cómo se va a comportar la comunidad cuando se afecte en esa disposición final de sólido, que ahora recogen botellas los informales y se llevan a alguna gente? Cuando vaya a esa disposición final, van a perder el valor o ellos van a llegar hasta allá. Vamos al cambio. En eso mismo tuyo está la parte de las playas, que ha habido compañías que se han dedicado a recoger residuos en las playas y eso es muy importante. Nosotros vivimos de eso. Claro. Vamos a hacer el corte y venimos con todas estas inquietudes que tenemos con Armando Paino, Enrique Daje, director ejecutivo del Fideicomiso 2 Sostenible. Bien, continuamos nuestro conversatorio con Armando Paino, Enrique Daje, director ejecutivo del Fideicomiso 2 Sostenible. Te dicen muchas cosas, no sé si te recuerdas de todas. Neumáticos usados, el FON, cómo se afectan los recolectores informales de esos residuos sólidos que se los venden a esas empresas que recolectan. Lo de la playa. Lo de la playa, o sea, todas esas cosas, ¿no? Sí, el sector, como yo le dije, de reciclaje es una industria que existe en la República Dominicana. Lamentablemente hay mucha informalidad en la misma, pero es un trabajo que necesariamente hay que continuar apoyándolos y tratar de llevarlos a la formalidad y a que se organicen. A mí no me preocupa tanto el tema de la industria existente, porque cuando tú levantas un poco de la data, que es uno de los grandes retos que tenemos, pero cuando tú ves la data actual de los volúmenes, por ejemplo, plástico, que es uno de los elementos donde más se mueve la industria, y tú ves la cantidad de plástico que se está generando en República Dominicana y la cantidad que se recicla, no llega a un 10%. Algunos dicen un 25%, no llega a un 10%. O sea que una vez tú tecnifiques, tú tienes que integrar a esos sectores a ese proceso y se está haciendo así y se le está requiriendo al que entre así, que los actores que están en el terreno no sean desplazados. Pero imagínate, o sea, el problema ahora mismo es que se está enterrando el plástico porque no hay la logística. Cuando tú lo separes, tú hagas la clasificación de una manera industrial, se pueden suplir esas necesidades de esos recolectores o recicladores por varias veces y todavía es rentable para incluso las empresas. O sea, eso se ha estudiado, o sea que ese rol va a continuar y lo ideal es que va a haber mucha disponibilidad de materia prima para que toda la industria pueda aprovecharla. Y bajo ese compromiso se está trabajando. Hay materiales, lo que le llaman residuos peligrosos y residuos especiales, que son un reto enorme que tenemos como país. Ese ha sido un reto que lamentablemente, nuevamente, no hemos sabido tratarlos. Los residuos hospitalarios, los neumáticos, uno de los residuos más difíciles de trabajar a nivel de industria por su composición y su La empresa que visitaste en Santiago, que tú me dijiste, ¿la van a poner en el fideicomiso? Porque lo único que ellos no tienen es motivación para, con todos los equipos que hicieron, para disponer de los guantes plásticos. Es una basura que dura mucho para... No, claro. Toda empresa, estamos en la fase todavía pero todas esas empresas están en fila para regularizarse. Sí. Con los neumáticos, Armando, el gran problema es que nosotros importamos neumáticos usados ya, casi que no sirven. O sea, yo no entiendo cómo se logró
poner en un tratado de libre comercio con Europa que el neumático usado de ellos viene como un producto terminado sin pagar impuestos. O sea, no lo entiendo. O sea, hay proyectos de ustedes, tendrá poder el fideicomiso para poder no prohibirlo, porque no lo puede prohibir porque hay una ley, sino proponerlo. Lo importante es que el fideicomiso y el ministerio están dando las claras reglas de juego para, eso es inversión privada, invitar a la inversión privada a que pueda poner planta y que se haga la regulación y la protección de vida para que ellos puedan operar de manera efectiva. El FON, hay un mandato específico de la ley, se dio un plazo de 5 años. Pero el FON, ¿cuándo termina? Bueno, la ley ya tiene 14 meses, todavía nos falta un tiempo, pero es un tema regulatorio que no podemos esperar. El FON es un residuo sumamente difícil de trabajar por lo ligero que es, ocupa mucho espacio. Tú llenas una patana de FON. No, además que es voluble, es volátil. Es muy volátil, no te pesa nada, por tanto no vale poco. Sí. No, y que llega al mar fácil. No es, pero una cosa que estamos trabajando y ya hay una de las empresas que está poniendo una planta de FON para ver si podemos densificarlo y que sea también utilizado como combustible, como una opción. Se comprime. Sumamente calórico. Es más calórico que el carbón, incluso. Una cosa espectacular. Okay. Se está trabajando en eso, pero hay un mandato de la ley y el fideicomiso es el responsable de ejecutar ese mandato. Y regulatoriamente tenemos que llegar a la regulación de ver qué vamos a hacer con los cambios. Antes de que se termine el programa, el vertedero de aquí, ¿qué solución se le va a dar? Porque es un lío que tenemos nosotros ahí cada vez que eso se prende. El vertedero de Duquesa. Hay mucha gente que seguramente está esperando eso. El vertedero de Duquesa tiene una situación especial en la actualidad, porque fruto de una litis que se originó hace unos 5 o 6 años, con una operación privada que existía, ahora mismo está en manos de un consorcio o un consejo dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Presidencia, Salud Pública y creo que 2 instituciones más, la Fuerza Armada. Y está siendo operado y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte también, y está siendo operado por ellos. Tiene un arbitraje internacional que debe decidirse en este año, que va también a quitar la suerte. Esos son unos jamaiquinos que estaban ahí. Hay una decisión tomada ya que conjuntamente con el BID y la YAICA, hay un contrato que suscribió el Ministerio de Medio Ambiente como representante de ese consorcio, digamos, de instituciones, ese grupo de instituciones, para hacer los trabajos para remediación y transformación del relleno. Eso está incluso en el presupuesto de este año aprobado y todo, y ya los trabajos están iniciados. Por eso digo, ya eso tiene un tratamiento a nivel del Ministerio de Medio Ambiente por la situación especial que era previo a la ley. Pero definitivamente se tiene que buscar una solución. Está controlado desde ya hace más de 15 meses, 16 meses, no se ha vuelto a prender porque se le ha dado tratamiento. Al menos se está tapando el terreno, o sea que eso reduce el riesgo de incendio. O sea, no hemos volvido a tener humaredas desde el inicio de estas autoridades, pero la solución definitiva entiendo que debe ser planteada con estos organismos para este año. ¿Cuáles son los plazos que ustedes se han trazado en ese proyecto de lograr cosas? O sea, ustedes tienen planes, me imagino, claro. Y cada cosa tiene... ¿Cuáles son esos plazos de ustedes? Sí, mire, nosotros presentamos en diciembre unos lineamientos iniciales. Y quiero decirte, ¿por qué lineamientos? ¿Por qué esto? Nosotros hemos recibido este sector, digamos, y nosotros tenemos un problema muy grande. Y ustedes como economistas me van a entender. La carencia de data. Nosotros, la limitación de la data de estudios que tiene este sector es impresionante. Está muy dispersa, no es exacta. Tú hablas con un especialista y te dice que Duquesa genera 6.000 toneladas y tú hablas con otro y te dice que 3.000. ¿Cómo tú traes un inversionista? ¿Cómo un inversionista puede hacer un plan de negocio cuando tú no tienes la data? Entonces, uno de los objetivos que estamos ahora cerrando es
conjuntamente con una universidad local que lo vamos a anunciar, otra primicia le estamos dando, pero vamos a anunciar en el mes de marzo, es la conformación del primer observatorio de residuos sólidos de el Caribe y Centroamérica incluso. ¿Por qué? Porque tiene que haber una entidad, y creemos que es la academia, por la objetividad que puede darnos la academia y no tener ningún interés, porque ya sea interés político o interés económico, todas las partes tienen interés. Entonces, una parte objetiva que pueda levantar esa data y pueda hacer los estudios que hay para saber la realidad, de cuál es la realidad del tipo de residuos que tenemos, los volúmenes que tenemos. Y eso es algo muy importante que estamos trabajando. Pero en los lineamientos, como le digo, hay elementos básicos que la misma ley nos da, que dice, bueno, mira, no podemos seguir teniendo 240 sitios de disposición final. La ley te ordena a hacer los sitios de disposición final regionales. Y se han identificado unos 12 sitios en el territorio y con la colaboración de la Liga Municipal Dominicana y la información que tiene Medio Ambiente, hemos podido identificar que con esos 12 sitios podemos solucionar el 85% del problema. Obvio, esos 12 sitios tienen una inversión superior a los 10.000 millones de pesos, conllevaría para poder solucionar la parte de infraestructura sin tomar en cuenta la remediación. Entonces necesitamos llevar a convocatorias, a invitaciones al sector privado para posibles proyectos de valorización o de relleno, de manejo, para que ellos hagan la inversión. Y las comunidades por ahí se han tomado en cuenta para que no haya protesta. Bueno, hay una realidad muy importante. O sea, la realidad actual, yo quisiera invitarle un día, ustedes vayan, a la de un relleno bien manejado, con clasificación, creo que llevaría celebración, porque la realidad actual, ya yo he visitado más de 100 sitios de disposición final, y es algo que no sé cómo hay comunidades cerca, o sea, las condiciones de salud, los temas respiratorios, o sea, va a ser una mejora porque esos sitios tienen que remediarse y ya el manejo, cuando tú tienes un manejo controlado bajo un relleno, bajo una planta. Mira, en Europa hay plantas de valorización que están en el medio de la ciudad y ni olor producen ni nada. O sea, cuando la comunidad comience a ver en la misma zona que esas mejoras se hagan, yo entiendo que la gente... Una educación previa, ¿tú entiendes? Claro. Y socialización. Yo te hablaba de los plazos porque tú explicas que el ayuntamiento tiene que demostrar que tiene la disposición, que está cumpliendo con la ley para al final de recibir los recursos. Claro. Pero es cuando él quiera. O sea, no hay un plan nacional que diga a tal fecha todos tienen que estar en esta situación. No. La ley... O sea, el plan de regularización, los ayuntamientos tienen la obligación en 12 meses, y ya de 3 meses corriendo, de implementar sus planes de regularización. Okay. Se priorizaron 40 que hizo el levantamiento. ¿Ustedes le dan apoyo técnico a esos ayuntamientos? Estamos creando hay ayuntamientos que no tienen nada. Definitivamente. ¿Sabes? Estamos colaborando con el acompañamiento y... Entonces ya ellos presentan el plan y se está colaborando para que puedan implementar esos planes de regularización. Pero hay un plazo de 12 meses y ya se han depositado, de los 40 priorizados, hay cerca de 2 o 13 que ya presentaron sus planes. Okay. O sea, que se está trabajando. Y van a ver, hay otros proyectos que hemos identificado luego del levantamiento en el territorio que hemos hecho que están en una condición ya avanzada porque sí se habían hecho inversiones previas bajo programas anteriores, pero quedaron por mitad o se descuidaron. Entonces vamos a trabajar también a priorizar esos para tratar de solucionarlos en este breve plazo de estos 6 o 8 meses. Hay zonas como Baní, que es un vertedero significativo, ya todo el trabajo de infraestructura de celda y de caminos se había hecho. Entonces ese es un proyecto que vamos a trabajar. Déjame preguntarte algo. Tengo una pregunta última, pero después de tuyo. Cuando tú vas por la carretera del país, tú ves cantidad de basura tirada. En lo que era el CAE antes hay basura. O sea, eso no tiene madre. Sí. Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Y yo veo tractores pegados de ahí, no resuelven nada. Tienen plazo, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién son? Comunidades, la misma comunidad de por ahí que tienen que resolver. Ellos se empoderan. Nosotros vamos a dar apoyo, pero los ayuntamientos tienen que asumir su rol. O sea, los municipios en el aseo urbano tienen esa obligación. Esas carreteras son una
para el turista, Voy a hacer algo. que queremos presentar turismo aquí. Y tú llevas al turista ahí, bueno, ¿y qué es esto? Voy a cerrar con una pregunta, que son 15 segundos. ¿Qué van a hacer con las funditas de los supermercados? Hay que buscarle la vuelta. Porque uno de los temas es la reducción. Hay el plástico de un solo uso. Sí, porque esa fundita del supermercado se convierte en basura. Yo cojo la de las telas. Hay uno de telas ahora. Yo cojo Pero la la gente la tiran al coche, entonces ya se convierte en una basura más. Te digo un dato. La fundita. Te digo un dato interesante que todos los días uno aprende. Hay una industria aquí con más de 350 empleados operando actualmente que utiliza esas fundas para hacer perchas y las exporta. perchas. Perchas. Pero entonces cuando plástica. y la tienen que lavar, porque entonces cuando se tiran ahí. Eso tiene un proceso industrial de desinfección. Pero tú la puedes decir aquí, si a ellos no les importa el nombre. Lo hay. Si a ellos no les importa. Lavandería, para lavandería y cosas. Pero lo que te quiero decir, y esos mercados, lo que tenemos que tratar de incentivarlo. Bueno, Armando, gracias por venir. Sí, porque al se programa. crean muchas empresas. Muchísimas empresas. Este programa está a tu disposición. Micro, pequeña, mediana empresa. Cualquier noticia que tú quieras pasar por acá, tú se la mandas a Julio y se la. Muy agradecido, de verdad, y espero venir pronto para dar más buenas noticias. Muy interesante. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.